Vamos a hablar ahora de la película de animación de mayor producción en la historia del cine nacional hasta el momento. Se estrena la semana que viene. Estamos hablando de Metegol, dirigida por Juan José Campanella. Ayer fue la presentación en Sociedad. No puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al Metegol. El proceso fue tremendo, fue larguísimo, es un proceso de casi 6 años, 3 años a full, trabajaron más de 400 personas en la película. Realmente en ese periodo hubo momentos que parecía que era imposible, hubo momentos de gran alegría, hubo momentos de euforia, cuando lográbamos cosas que decíamos la vamos a tener que descartar porque no la podemos hacer y lo lográbamos hacer. Así que bueno, en este momento es un gran alivio y ahora esperemos que empiece el momento de la alegría, ¿no? Del contacto con el público, que es lo más importante. Esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi Metegol. Es muy interesante poder hacer la acción para ver cómo el personaje se mueve de una forma. Soñarlo nosotros, hacerlo y después un equipo enorme de animadores recoger también esa imagen que después grabás con algunas cámaras mientras grabamos el audio. Y sumarlo al personaje, porque algún gesto le ves, alguna mueca le ves a todos los personajes de cada uno de los actores. ¡Tarán! ¿Qué tal? Estuvo buenísimo hacer de Laura. Aparte es un orgullo porque es un personaje que es valiente, es como una heroína, es luchadora, lucha por los derechos de esa gente que vive en ese pueblo. O sea, a mí me conmovía mucho. Vamos a buscar a los muchachos que son de fierro. Fue muy divertido hacerlo. Fue muy entretenido de la forma en que lo hicimos, porque habitualmente las películas de animación primero se hacen los dibujos y después van los actores, cada uno por su lado, encerraditos en un estudio a poner la voz. Y en este caso hicimos al revés. Primero nosotros nos encerramos en un estudio de ensayo, una sala de ensayo. Teníamos un par de cámaras que hacían para filmarnos la referencia de los movimientos y unos micrófonos que nos perseguían, y podíamos actuar, no es solamente poner el cuerpo. Así que fue muy divertido y con compañeros muy divertidos también. Se dice... ¡Pasión! Bueno, hoy es inminente el estreno de Metegol, será el próximo jueves 18 de julio. Estamos junto a Alejo para hablar de esta película, largometraje de animación. Estamos con Axel Kuchevaski, él es periodista especializado en cine con una larga y reconocida trayectoria, productor también de la película. Productor asociado de la película y coargumentista con el señor Gastón Gorali, que además es productor y guionista de la película, que está al lado mío. También, bienvenido. Hola, gracias. Bueno, decíamos un largometraje de animación que tiene como en varios casos, digamos, de películas de animación, el doblaje de actores. En este caso, ¿cómo fue la elección de cada actor para cada personaje? ¿Cómo es el proceso? Una cosa muy interesante es, en animación, cuando ves una película norteamericana, en castellano se dobla. Primero se graba en inglés, después se hace la animación, se va a México y los actores mexicanos hacen el doblaje al neutro. En este caso fue diferente. Se grabaron primero las voces y la animación se hizo sobre esas voces. Sí, de una manera muy particular, digamos. Era la primera película animada de Campanella y para acercarlo a un mundo más parecido al que él está acostumbrado, que es el del teatro y el del cine y el de la televisión, lo que hicimos fue armar un mega set de grabación para las voces, en donde en vez de que esté cada actor en una cabina grabando su parte, los actores estaban en conjunto en el mismo lugar, con lo cual se daba lugar a improvisaciones o a que el director los pueda dirigir de la manera más habitual a la que está acostumbrado en el mundo del cine o de la televisión, con lo cual salía una experiencia mucho más agradable para el director y para los actores también, ¿no? Todo está grabado, se grabó está grabado en video, entonces los animadores tomaban como referencia muchos de los movimientos del cuerpo de los actores para después, ver cómo son los gestos, los detalles. Una cosa que es muy interesante es que todos los actores pasaron por casting. Y la verdad son todos actores, bueno, Pablo Rago, Miguel Ángel Rodríguez, Fabián Zanola, son actores muy conocidos. Todos aceptaron en el caso por trabajar con Juan algo que normalmente los actores no hacen, que es someterse a una prueba, decir, bueno, sí, me banco la mirada del otro, probando cómo van a ser los diálogos de un personaje que ni sé cómo es. No hacen, excepto que haya algún proyecto que realmente los entusiasme, sino preguntarle a Tarantino, que por él pueden pasar cualquiera. Absolutamente. Pero en Argentina no es muy normal, eso es lo que hablando con un productor que fue crítico de cine, que además fundó una de las revistas La Cosa, que hace 1000 años que sigue en los kioscos, que además
Son mi agente de prensa. Que además ¿Cuánto pasó a te ser debo? programador de cine de Telefe, que además pasó a ser productor de la Oscarizada El secreto de sus ojos. Ok, nos centramos en Metegol. ¿Qué hace un productor para el que está del otro lado? ¿Cuál es la tarea que hace en una animación como esta? En nuestro caso, digo, porque la verdad que lo puedo hablar en nombre nuestro, pero también en nombre de otros productores. La película no estuvimos, obviamente una película no la hacen dos tipos solos, por el amor de Dios. No, estas fueron más de 400. Claro. Nuestro trabajo fue desde el principio. Gastón compró los derechos de un cuento de Roberto Fontana Rosa, Memorias de un buen derecho. Exacto, que es el concepto del cual se desprende la película, y se lo llevó a Campanella. Le dijo, yo creo que acá hay una película. Y nada, vos le ofreciste primero que escriba un guión, no que dirija. En realidad le mandé un mail, él estaba en Estados Unidos y me dijo, le dije, tengo una idea para contarte. Juan venía de trabajar con Axel en el secreto. No, todavía no habían empezado. La génesis de Metegol entonces fue previa al trabajo de... Sí, era un Campanella pre-Oscar, obviamente para todos los que estamos, somos fanáticos del cine y estamos en la industria, es un referente, era un referente desde incluso el mismo antes, amor, ¿no? La misma lluvia para acá, ni hablar, imposible dejarlo de afuera. Entonces le mandé un mail contándole que tenía los derechos de este cuento y que pensaba que había una película, y él estaba filmando en Estados Unidos una serie. Y me dijo, no hay ningún problema, nos juntamos dentro de 5 meses que yo vuelvo a Buenos Aires. Y esperé 5 meses pacientemente, y un día nos juntamos a comer. No nos conocíamos físicamente, así que esperé que entre alguien con cara de Campanella al restaurante, y nos pusimos a hablar. Le comenté un poco la idea, fuerza de la película. La película creció muchísimo con la participación de todos después, ¿no? Esto fue simplemente además el El cuarto génesis. de Fontana Rosa es un cuento pequeñito, y esta es una historia que involucra... Pero las reglas de juego de la película están en ese cuento. Están en ese Jugadores de Metegol que creen que son jugadores de verdad, que no saben que hay un mundo exterior. Hablando de jugadores de Metegol, ¿y cómo hicieron para tener 2 guionistas que de fútbol solamente saben que empieza con la letra F? Bueno, no, espera, éramos 3, porque Campanella tiene 2 pies izquierdos. Ya también, sé, pero digo, lo estoy dejando, le estoy haciendo la pregunta para que ustedes lo introduzcan al tercero. Por eso, estábamos... Una vez que Juan dice sí, empezamos lentamente a pensar en cómo sería la historia, nos sentamos a escribir, primero a desarrollar personajes, a imaginarnos el mundo, y después a escribir una estructura de cómo nos imaginábamos esta película. Y lo que nos pasó en un momento es que estaba todo muy lindo, pero éramos, la verdad, 3 alienígenas. Y en ese momento ya veníamos de haber laburado en El secreto de sus ojos, ya estaba en un proceso más avanzado, y Juan dice, tenemos que traer a alguien que haya sudado una camiseta una vez en su vida, llamémoslo a Sacheri. Claro, y sin saber que la puerta que abríamos. Un hincha independiente fueron a llamar justo, pero bueno. Sí, no, bueno. Un día difícil, pero pará, claro, voy a esto. Yo fui parte de ese día. Por eso. Yo soy, a pesar de que soy un perro jugando al fútbol y fui a la cancha 4 veces en mi vida nada más, soy de San Lorenzo. Porque viste que el fútbol es como una especie, es como la fe o como la política. Nunca sabes muy bien por qué votás a alguien o por qué crees en Dios. Sos de un equipo porque tu viejo, tu abuelo era de un equipo. Esa mística nosotros la quisimos trasladar en la película, incluso antes que apareciera Eduardo. Después de cuando apareció Eduardo, apareció alguien que la tenía desde adentro. Que el tipo te iba a decir, sí, no, pará, idiota, no se juega así. En los primeros bocetos de animación de los partidos de fútbol, nosotros decíamos, mirá, vuelan por el aire la pelota. Y Sacheri dice, no, malísimo, el fútbol no es así. Totalmente. Y además, pero hay un punto más allá, ¿no? Y que creo que Eduardo, igual que Fontana Rosa, lo que hacían era usar el fútbol como un vehículo para contar, en el caso de Fontana Rosa, historias de humor absurdo, geniales, con las cuales crecimos. Y de valores como la lealtad, la amistad. Y en el caso de Sacheri, la emoción. Entonces yo creo que el fútbol, al final, es un vehículo para contar una historia. Yo no soy un apasionado del fútbol, pero siempre fui un apasionado de las historias de fútbol. Me leí todos los cuentos de fútbol. Y la razón es porque el fútbol es un gran espacio para contar valores humanos, de relaciones, de dignidad, de épica. O sea que Metegol no se va a limitar solamente para aquellos que es les no es gusta una película de fútbol, fútbol. nada, claro. El fútbol es el marco. Y ni Exacto. siquiera es tanto. Porque digo, las nenas van a disfrutar muchísimo, tiene una historia de amor, es aventura pura. Digo, pasa por otro lado. El fútbol es una excusa. También nosotros tenemos a favor que no hay geniales películas de fútbol. Que hay películas de fútbol interesantes, pero geniales, que os digas, che, digo, así como hay otros deportes, el box tiene Toro Salvaje de Martin Scorsese, que es una obra maestra. Vos no tenés ese equivalente en el fútbol. El que venga y que me diga, escape a la victoria. Sumale a Lee de Michael Mann, que me parece. Por ejemplo, Lee de Michael Mann. O sea, hay un montón de grandes películas de otros deportes. Pero si vos te sentás y decís, tráeme la gran película de fútbol, y alguien te dice, escape a la victoria, chicos, a mí me encanta. Fue la única pero que el arquero era Stallone. Fue la única que pensé y es malísima. Y es malísima. No hay grandes películas. Fue El Cañonero de Giles, digo, no hay grandes películas de pelota de trapo. Digo, no hay obras maestras de fútbol. Entonces siempre nos sentimos una libertad. Nos sentimos una gran libertad porque dijimos, bueno, en algún punto los clichés de la película de fútbol casi que los estamos construyendo.
porque no hay tantas. No soy de la FIP, sino que lo dijo ayer Juan José Campanella, una película que salió 21 millones de dólares. Sí. Un presupuesto que... Plata que no pusimos nosotros, lo aviso No, ahora. no te vamos a revisar acá no te vamos a revisar, creo que te revisan en la puerta saliendo de la... Ahora bien, una película que sale 21 millones de dólares para un mercado como el argentino es imposible de recuperar. Sí. ¿Cuáles son las expectativas? Porque no creo que lo hagan por filantropía ni por amor al cine. ¿Cuáles son las expectativas como productores? Por amor al cine sí, ¿eh? Bien, ahora Por te amor ponen al los cine, violines sí. el sonidista. Gracias. Ahora, ¿cómo se espera recuperar ese dinero? Porque esto es un negocio. Hay que insertarlo en el mercado mundial, hay que pasar por festivales, hay que competir con Turbo y las grandes animaciones de Pixar. Lo que pasa es que nosotros nunca tuvimos el miedo, siempre creímos mucho en la película, siempre pensamos que la película tenía emocionalmente el peso para estar a la altura de cualquier otra película. La duda era si se podía hacer con la calidad técnica de una película de un estudio de Hollywood. Y esa duda, vos ya la viste, está completamente disipada. Y además, con total sinceridad, la vi ayer, le digo a la gente, no tiene nada que envidiarle a ninguna película de afuera. Vivo de esto y mirando este tipo de películas y la factura técnica es impecable, desde el sonido, desde la animación, desde todo lo que uno pueda buscar en una película de animación. Y déjame que te agregue algo, la película ya está vendida a más de 50 países. Ya empezamos ese camino. Claro. Hace mucho, como hacer una película de animación lleva tanto tiempo. De hecho, el primer territorio que vendimos la película, y esta es una película que tiene, como vos decís, un linaje muy argentino, que es Fontana Rosa, Sacheri, Campanella. Los términos son muy argentinos. Totalmente. ¿Y sabés cuál Bueno, fue, pero en todos los países se va a ver doblada. ¿Sabés entonces- cuál fue pero igualmente hay que poder percibir como la cultura de la película. ¿Y sabés cuál fue el primer país al que se vendió la película? No fue ni Uruguay, ni nada del Río de la Plata, fue Rusia y la ex Unión Soviética. Se están preparando para el próximo mundial ellos. Después se agregó Medio Oriente, Turquía, Europa, todo Latinoamérica. Es decir, es una película que tiene un génesis muy local, pero es universal. Y hay una cosa que es interesante, como un poco lo que yo decía, como las películas de animación se doblan, son mundiales. Es decir, hay un lugar, hay un punto en el cual cuando nosotros ya vimos versiones, por ejemplo, dobladas en neutro, que es como se va a ver básicamente fuera de Uruguay y Argentina, como se va a ver en el resto de Latinoamérica. Y te mata porque realmente porque es como ver una película, como te sentás y ves siempre, como ves las películas de animación de toda la vida. ¿Entendés? Pero nosotros vimos, por ejemplo, doblada en España y funciona perfecto, la vimos doblada en portugués y funciona perfecto, la hemos escuchado en idiomas que creo que yo no sabía que existían. Y funciona increíble, nos llama mucho la atención. De hecho, ver el cartel de la película en cirílico o en cualquier... O en árabe. Sí, es espectacular. Es increíble. Estrenan el jueves que viene, 18. Estrenamos en Argentina el jueves que viene, es el kick-off de... Hay que usar términos futboleros. Despegue, léase Despegue. Despegue es el principio del camino internacional de Metegol. La película de acá a fin de año empieza su recorrido más grande con toda Latinoamérica, con España. En España se va a ver en diciembre, que es la fecha más potente de estrenos en España. O sea, ¿la vio el crítico que más te interesa? Dícese de Juan Kuchevaski o no? Juan Kuchevaski está por verla, que es mi hijo mayor. Mariana, Entonces, bueno, vamos a muchas testear esto, gracias chicos. y lo mejor para esta película. Gracias por la visita. Muchas Y gracias por la éxitos. invitación. Muchísimas gracias.